Y otra de las series de la gráfica que incide mucho en el vínculo con la interpretación que brindamos en la señal está relacionada con el fútbol y la política. Carlos Aira, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Un placer estar aquí en la señal. A ver, contame. Estás hablando que el fútbol ingresó de lleno en la rosca. Así arranca tu nota. Más que en la rosca, lo que tiene que ver con esta campaña electoral, el fútbol y el deporte. Esto quedó muy explícito la semana pasada con dos actos que tuvo como protagonista Sergio Massa. El primero en obras sanitarias, que bueno, lo hemos cubierto aquí en Avila Cancha, en la gráfica, con una serie de medidas que en algunos casos algún purista me dirá, y bueno, pero las leyes ya están, ¿no? Se podrían implementar sin necesidad de tanta laraca, que tienen que ver con, por ejemplo, la asignación universal al deporte, que tiene que ver con algunas reglamentaciones más ligadas a los clubes de barrio, pero hay algo que pasó desapercibido, digo lamentablemente, y creo que por ignorancia, que por ejemplo en el mundo del fútbol es muy importante, que Sergio Massa planteó que en caso, bueno, lo mandó el Congreso, pero que en caso que él sea presidente, a partir de diciembre próximo, el famoso decreto 1212, un decreto firmado por Eduardo Duhalde, allá por mayo del 2023, antes que Duhalde deje el sillón de Rivadavia, que es un decreto que al fútbol durante 15 años le vino bárbaro porque tenía una exención impositiva muy importante en relación con todo su personal, no solamente con los futbolistas profesionales. Entonces estamos hablando de muchísimo dinero, comprendiendo que los clubes son estructuras realmente muy importantes. Bueno, entonces hubo una serie de medidas muy importantes anunciadas por Massa. El viernes ya en una cuestión más, me animo a decir, folclórica, pero también importante en lo político, estuvo en Avellaneda. Vos marcás ahí una diferencia en un punto Sí, relacionado con la gestación de polideportivos. sí. Y señalás que en realidad ese dinero, esa inversión, debe ir a los clubes sociales. A los clubes de barrio, sí, sí. Pero bueno, hay toda una polémica que tiene larguísima data. Algunos me hablarán de cuestiones más territoriales, ¿no? Que hay en ciertos puntos de la geografía nacional el polideportivo es importante y uno no reniega del polideportivo per se. Ahora, Sobre todo en los pueblos chicos donde es el polideportivo el club de toda la ciudad. Bueno, claro, a eso voy, ¿no? Sí. Después hay una realidad Muy importante. y la realidad que la vemos mucho en ciertos conglomerados urbanos, por ejemplo, conurbano, no solamente el bonaerense, sino el rosarino. Bueno, se complica el asunto cuando se inaugura el polideportivo, pero luego el Estado no está presente en la cotidianidad del mismo, claro. Entonces termina en una nebulosa en la cual en general se hacen cargo los municipios. y no queda en buenas manos, por decirlo de alguna manera. Y no lo digo por los municipios, sino por algunas prácticas que no están buenas en relación a los polideportivos, y en ese sentido el Rosario queda, pero de una forma muy evidenciada. Y uno lo dice con dolor, porque uno dice, che, un polideportivo está bueno. Claro. Ahora, el apoyo al club de barrio, en ese sentido, es una labor que ya la viene realizando per se. Yo recuerdo que hace un par de meses vino aquí el titular de la Unión de Clubes de Barrio de Florencio Varela y nos decía, che, el poli está bárbaro, necesitamos más apoyo nosotros. Claro. Necesitamos más tierra, necesitamos más, porque nos piden los pibes más disciplinas deportivas. El respaldo a los clubes y la exención impositiva, elementos que generan una, satisfacción por parte del mundo del deporte nacional. ¿No hay ahí un descentramiento con respecto a las necesidades de los clubes grandes y de los clubes chicos? Porque yo supongo que a Boca y a River una descarga impositiva le hace bien, pero no le mueve la cartera relacionada con la adquisición de jugadores y con las inversiones estructurales. Por lo visto, ambos han desplegado modificaciones muy intensas en los últimos tiempos, pero hay muchas otras instituciones que están en diferencia apreciable de condiciones. ¿Y cómo salieron a festejar en silencio? Bueno, está expresado en el artículo. Hay una política del fútbol. Existe una política del fútbol, que hay que comprenderla. Así como vos nos has demostrado durante tantos años que existe una política sindical que también tiene sus códigos, tiene sus modos, tiene sus formas y que hay que comprenderla. ¿No? El fútbol tiene su política, que es una política que en los últimos años, más allá del posicionamiento personal de algunos dirigentes, es una política que cada vez
tiende más al silencio, no tiende a la exposición en términos de política nacional, aunque se juega claramente, ¿no? Y en las apiladas deportivas, y lo hemos señalado también aquí en Ávila Cancha, cuando Patricia Bullrich públicamente habló de la mafia de la AFA, de transformar los clubes en empresas para entre comillas, ¿no? Generar una Argentina más límpida, rápidamente surgieron los anticuerpos. Los anticuerpos es, muchachos, no podemos apoyar a esto, aunque sabemos que hay dirigentes, en el caso de Fassi es el más emblemático, el presidente Talleres de Córdoba, que no solamente lo aboga, sino que lo abraza con las dos manos. Claro. ¿No? El tema Milei, ¿qué generó? Y esto también es parte de estas apiladas deportivas. El hombre nunca ha hablado en términos de políticas deportivas a futuro, pero retuiteó al mayor enemigo actual de la Asociación del Fútbol Argentino, de la conducción. Es un empresario llamado Guillermo Tofoni, que nadie lo reconocería por la vía pública. Pero bueno, hay cuestiones de contratos, de juicios de por medio. Entonces eso prendió absolutamente todas las alarmas, porque el artículo que repostea Milei, que Tofoni lo escribió para el Cronista Comercial, lo que plantea más, menos y más allá de algunas cuestiones que también señalamos en el artículo, ¿no? Porque todo tiempo pasado fue mejor, entre comillas, pero hay que explicar por qué desapareció Mandillú de Corrientes, claro, y qué significó Blanquiceleste Sociedad Anónima, porque si no es pobre Mandillú, no lo dejaron transformarse en empresa. No es así. Fíjense quién agarró Mandillú y cómo terminó Mandillú. El problema fue querer transformarse en empresa. Obviamente. Algunos dirán, bueno, Mandillú era una empresa, era un apéndice de una gran hilandera creativa. A mí me parece decisivo esto, porque también la mención, porque las dos entidades que en la vida nacional son elegidas por sus asociados son los sindicatos y los clubes sociales. Y son las dos más acusadas de corrupción, cuando uno no sabe nunca jamás qué hacen las asociaciones civiles, qué hacen las fundaciones, qué hacen las organizaciones sin fines de lucro, qué hacen las fundaciones que plantean la defensa de determinados derechos y de determinadas instancias de la vida civil. No tienen que rendir cuenta a nadie, no son elegidos por nadie. Sin embargo, aquí, donde en realidad siempre el pueblo está presente, se equivoque o no, estemos de acuerdo o no con el voto, escoge a sus autoridades, siempre están en la picota. Es maravilloso lo que acaba de expresar, y lo decíamos días atrás, y aparte tiene el botón de reseteo, que es el voto. No me gusta esta conducción. Voto por otra. Voto por otra. No es muy difícil. Si vos tenés un dueño, no hay forma alguna de volver atrás, y las experiencias globales lo han demostrado. Sí. El tema con estos pícaros que te aparecen en estas circunstancias tiene que ver, por ejemplo, con la idea de, bueno, vienen los capitales internacionales, que también es una expresión. Es un sueño. ¿Qué es un capital internacional? ¿De dónde viene? Vienen los árabes y te regalan plata. ¿De dónde vienen? Bueno, ¿cómo es la experiencia, por ejemplo, en Brasil y en Uruguay, de esos capitales que no se sabe muy bien de dónde vienen? ¿Son gratas? ¿Son buenas? ¿Interesan? ¿No interesan? Esta es la realidad, ¿no? En un fútbol argentino, que quiero señalar algo, no lo puse en el artículo porque tal vez son datos más profundos de AFA, pero lo voy a hacer público. En el 2022 el manejo total de los 28 clubes de primera división ascendió casi a $1.000 millones. Sí. ¿Va de nuevo? Que casi, además es una liga importante en su valor futbolístico. $1.000 millones. Intrínseco. Olvídate si son 22 pataduras lo que juegan. Pero no lo son. No lo son, obvio que no lo son, porque es un capital cultural gigantesco. Casi 1.000 palos verdes. ¿Tenemos dimensión de cuánta guita estamos hablando? Muchísimo. Como para regalársela a 4 empresarios. A 4 empresarios, claro, a eso voy, ¿no? Y lo que está bueno de lo que vi la semana pasada, y esto lo quiero remarcar, y yo sé que es polémico, es que vos no podés, dentro del campo nacional, vos no podés dejar afuera el deporte en la campaña. No podés. Pero bajo ninguna circunstancia podés. No es que el deporte acompaña. No, el deporte en la Argentina, tanto en su práctica cotidiana amateur como en su práctica profesional, y poniendo el automovilismo y sobre todo el fútbol en un primer plano, son parte no solamente de esta industria cultural gigantesca, sino que es parte de un acervo, de una cultura, de una identidad. No podés dejar al deporte de lado. Yo sé fehacientemente que hubo, no sé si un debate, pero alguien que pospaso, mucha gente del movimiento obrero, por ejemplo, que le señaló al grupo de campaña Sergio Massa,
bueno, tenemos que orientarnos hacia un lugar realmente popular, y el deporte, hay pocas cosas más populares y de mayor llegada en la Argentina que el deporte. Por eso a mí me sorprendía, y esto lo hemos analizado aquí en la Vila Cancha, en otras apiladas deportivas, que de cara a las PASO el deporte estuvo ausente, pero absolutamente ausente. Y hay que ver si con esto alcanza, porque es muy pronto, es decir, son 15 días de procesamiento de estas decisiones y de estas propuestas, lo cual no da tiempo a comprender. Y además hay una carencia de medios, creo que solo la gráfica y alguno más cubre ese debate. Hay mucha demagogia. ¿Para qué quieren la plata? ¿Se la comen? ¿Qué hacen con la guita? ¿No? Compran un 9. Claro, ¿no? Bueno, esto pasa lo mismo con el cine, con el instituto, con el Inca, pasa lo mismo con CONICET. ¿Qué hacen con la guita? Si ya a mí no me interesa, si yo no uso eso, lo que producen ahí, ¿no? Bueno, creo que el tema de reposicionar la razón política y entender por qué suceden las cosas, ya no en un hilván complejo, dialéctico, sino ilógico. Pasa esto porque pasa lo otro, ¿no? Y empezar a entender la realidad ayuda a deslumpenizar el pensamiento político argentino. A mí me queda, ojalá que nosotros nos encontremos ante el mejor escenario posible en los próximos meses. Un escenario complicado, todo es complicado, lo venimos viendo, es complicado. Ojalá que tengamos hasta una labor, yo no sé si docente. Yo no creo que las apiladas deportivas, lo que uno pueda transmitir, sea docencia. Sí esforzarse en relación con la idea de una nación. La idea de una nación. A ver, hay una nación que tuvo históricamente diferentes momentos, en este caso relacionados con el deporte. La Argentina deportista no nació con Perón. Lo que hizo el peronismo a partir de 1946-47 es organizarla y proyectarla a un lugar que es dorado, añorado y que es necesario que podamos regresar. En ese marco creo que estamos viviendo, y para eso, discúlpame, para un proyecto estratégico como el que estás planteando, una dificultad que es cultural, social. Estamos viviendo en la época de la inmediatez. Es decir, acá con 3 partidos perdidos se va abajo todo un trabajo de muchas disciplinas, de gran inversión, de participación de la gente. No, ese no sirve y echar a todos por la ventana. Sí, Gabriel, podemos estar hablando horas de este tema. También tenemos un problema de comunicación. Ya lo hemos hablado infinidad de veces en Ya Nada Será Igual esto. Sí. Yo lo vuelco al deporte y a las políticas deportivas, que yo sé que es un tema hoy que parece menor o parece... Porque estamos en la inmediatez, lejos de los proyectos estratégicos. Y claro, es necesario reposicionar y es necesario, esas propuestas de largo plazo. Y es necesario. Yo reitero, el tema, si ustedes, así como di un número que parece increíble, pero es real en relación con lo que maneja el fútbol profesional en la Argentina, 28 clubes, si analizamos qué significa más de 15.000 clubes de pueblo y de barrio en la República Argentina, en toda su geografía nacional, nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de miles y miles de familias, que estamos hablando también de una cantidad infernal de trabajadores, y ni hablar lo que significa en salud y educación. Lo que pasa es que le tenemos que dar la justa dimensión, y la dimensión no es un posteo de Instagram. La dimensión, que es la inmediatez justamente, la dimensión es una dimensión política de gran nación. Por ahí es hasta... Reitero, parece épico lo que estoy hablando, y estoy hablando de una cuestión... No, pero es que... Pero lo siento desde ese lugar. De un trabajo de inferiores en todas las disciplinas es épico. Pero por supuesto que es épico, pero Argentina lo hizo, Gabriel. Y Argentina tiene toda una estructura armada que, si bien hay momentos en nuestra historia, 76, 83, 90, que se la golpeó y hasta algunos entendieron que ya estaba rota. No está rota, está ahí. Si no, los clubes de barrio hubieran desaparecido, si no, los clubes AFA se hubieran reducido a hacer 5. Claro, no, y hacer simplemente un plantel profesional y nada más. Hubieran triunfado las sociedades anónimas deportivas en la Argentina, y la realidad es que no pueden hacer pie. Al igual que en el estudio y en la educación pública, tenés más sociedad numéricamente para barrer, para conseguir a los mejores. Se benefician todos, pero los mejores tienen la puerta abierta para llegar. Y el drama, se me ocurre esa palabra, Gabriel, el drama que por lo menos analizo tiene que ver es las conducciones políticas en la Argentina. ¿Son conscientes de todo esto que estamos hablando? En general tienen a menos
el deporte más popular, te lo digo, aun cuando sean hinchas de opinar y de decir algo, pero no comprenden claramente cómo se enlaza con la familia, la educación, con el seno salud. del barrio. Digo, nosotros tenemos ejemplos como el doctor Ramón Carrillo, que llegando de una provincia como Santiago del Estero, donde si uno analiza, por ejemplo, Santiago del Estero Ramón Carrillo, que estamos hablando de Santiago del Estero de los primeros 50 años del siglo XX, el 80% de los santiagueños no podían hacer la conscripción por cuestiones médicas. Claro. De esa Santiago del Estero, de la vinchuca, del paludismo, Del hambre, de la tuberculosis, del hambre, surgió, claro, tenía que surgir de ahí el genio preclaro, ¿no? Que dijo, bueno, el deporte es vital para enlazar salud y educación, pero tenía que surgir de ahí. ¿De dónde iba a surgir? ¿Del estudio de Fox? No puede surgir de ahí, bajo ninguna circunstancia. Y reitero, Gabriel, yo te agradezco mucho que podamos hablar de estas apiladas deportivas. Para mí es muy emocionante poder hablar de esto porque pareciera ser, reitero, en el sueño de la gran nación que uno piensa, que uno cranea, que uno trabaja en lo que puede, pareciera ser que esto es parte de algo invisible y está ahí, lo vemos ahí cotidianamente. es que vos querés gastar plata en el fútbol y a quién le importa el fútbol, Carlos.